No me hace caso. Fíjate. No me hace caso ahora. ¿Dónde está el PDF? Aquí está. Cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar igual vuelvo a agradecer a Getaqua, a su director, la invitación que nos han hecho de participar aquí y de exponer un poco los resultados de lo que hemos venido haciendo en la Universidad de Almería en relación al uso de la alga en piensos para acuicultura. En la charla yo quiero dar, digamos, una visión de las bondades y de las dificultades que tienen las algas y fundamentalmente me voy a centrar en microalgas. Ya se ha venido diciendo en la presentación que tanto macro como microalgas son buenos candidatos para ser utilizados no solo como ingredientes, porque tienen un contenido interesante en proteínas, en lípidos, sino también como aditivos porque tienen una serie de compuestos que son funcionales, ¿no? Entre ellos bueno, los pigmentos, los carotenoides y también antioxidantes. Además, otra cosa muy interesante de la alga, sobre todo en el caso de las macroalgas, es que tienen una serie de características o aportan una serie de características físico-químicas a los piensos que los hacen más estables. Por ejemplo, sistemas RAS, donde hay que tener mucho cuidado con ese pienso disgregado, porque pues aumenta la calidad del agua de cultivo. Y por otra parte, el uso de la alga, al ser compuestos, es decir, al ser materias primas que tienen una producción sostenible, pues lo hace muy interesante de cara a los retos que la acuicultura tiene que solventar en relación al uso y el buen uso de materias primas para alimentar a los animales. Además, y se ha mencionado en las dos exposiciones anteriores, en el uso en concreto de las algas podemos aunar dos factores. Por una parte, lo que se llama la nutrición, ¿vale? Para incrementar o mejorar. Hemos visto que el crecimiento de los animales incluso mejora, incluso no se altera. Pero por otra parte, hemos visto que la salud de los propios animales se puede mejorar utilizando esta serie de aditivos. Por lo que el uso de algas para alimentación de peces reúne este concepto que nosotros llamamos inmunonutrición, que es decir, alimentar a los peces no solo para que crezcan, sino también para potenciar la salud y disminuir el uso de antibióticos o la incidencia de enfermedades en el caso de esto. Yo voy a llevar en la charla aquí como un semáforo, donde voy a hablar de interés, voy a hablar de retos y limitaciones que puede tener el uso y luego de aplicaciones prácticas. Y las luces se van a ir encendiendo, es decir, no de forma ordenada, sino se van a ir al mismo tiempo una y otra, porque voy hablando de cosas y al mismo tiempo voy a plantear los retos o las aplicaciones prácticas, ¿vale? En primer lugar, pensando con las algas como fuente de nutrientes, es importante considerarlas como fuente de proteínas y aquí lo podemos ver cuando yo represento aquí diferentes especies de microalgas y las comparamos con la composición en proteínas de dos materias primas que se utilizan fundamentalmente en pienso, que son la harina de pescado y la harina de soja, la torta de soja. Vemos que una buena parte la mayor parte de las microalgas tienen un contenido relativamente alto en proteínas, incluso algunas de ellas más alto incluso que estas materias primas de referencia. Por lo tanto, podemos considerar a estos ingredientes como alternativa a la harina y a la harina de soja y harina de pescado. El problema está en que hay una notable variabilidad en el contenido de proteína que viene marcado por la especie concreta de microalga, por la forma de cultivarla, es decir, la misma especie puede variar en función de la forma de cultivarla, por la forma de cosechado, por el método de cultivo. Además, otra cosa importante es decir, aunque tienen un contenido importante de proteína, otra cosa es si los peces son capaces de digerir estas proteínas, que en definitiva son proteínas que provienen de vegetales, ¿no? Organismos fotosintéticos. Y eso nosotros, en varios proyectos que hemos estado trabajando en nuestro grupo de investigación, nacionales o internacionales, lo podemos ver a través de simulaciones, en las que lo que tratamos es de simular aquí en reactores lo que ocurre en el tubo digestivo de los peces. ¿Y qué hacemos? Pues enfrentamos las enzimas digestivas de diferentes especies, dorada, rodaballo, lubina, los enfrentamos aquí contra las microalgas y lo que hacemos es evaluar qué es lo que ocurre durante un tiempo de digestión para ver si las proteasas o las enzimas de de los peces son capaces o no de digerir a las proteínas de las algas.
Y bueno, lo vemos a través de técnicas electroforéticas, donde, bueno, aquí, como todos sabéis, esto refleja el perfil de proteínas que podemos ver en un gel de electroforesis, y cada una de las rayitas pues representaría una de las proteínas, y lo que hacemos es una evolución de cómo esas proteínas van desapareciendo. La proteína, bueno, si se digiere, al final esa banda que aparece en las primeras líneas de la izquierda, pues al final se va haciendo tenue, hasta que al final pues vemos aquí clarito que quiere decir que ha desaparecido, que las enzimas lo han podido ingerir. Y aparte cuantificamos los aminoácidos o, por ejemplo, la glucosa libre que se libera ahí cuando se produce la digestión, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros hemos visto a través de esto, por ser rápido, que efectivamente las enzimas digestivas de los peces son capaces de digerir las proteínas que vemos en los geles. Y aquí lo estáis viendo, es decir, esto es el tiempo cero, son diferentes tiempos, y vamos viendo que esto que es más oscuro, es decir, que representa cantidad de proteína, pues al final se aclara y quiere decir que, bueno, que sí, las están degradando. Además, estas gráficas que os represento aquí lo que hacen es evaluar, digamos, la densidad óptica de cada una de estas proteínas que se ven aquí, y efectivamente se ve cuesta abajo, que es decir, que las enzimas de los peces las están hidrolizando. Otra cosa importante es si esa proteína tiene o no un perfil adecuado de aminoácidos, porque eso es casi más importante que la propia proteína. Y cuando comparamos el perfil, digamos, de aminoácidos esenciales, en este caso de la harina de pescado, con el perfil de aminoácidos de diferentes especies de microalgas, vemos que las barras de los diferentes colores, pues bueno, son parecidas entre las microalgas, si quiere decir una composición similar entre microalgas, y también se parece mucho a la que tienen con respecto a la harina de pescado, ¿vale? Luego, eso también es muy interesante, que tiene un perfil de aminoácidos esenciales muy interesante. Ahora bien, una cosa es que tengan los aminoácidos y otra cosa es que estén biodisponibles. Y en este ensayo, que es un ensayo de simulación como el que he mencionado anteriormente, vemos y se constata que, a pesar de que todas estas microalgas tienen un patrón similar de aminoácidos esenciales, la biodisponibilidad cuando hacemos el ensayo in vitro es diferente, y por lo tanto estamos viendo que no todos los aminoácidos que tiene la microalga están disponibles para los peces. Y eso es un factor que hay que tener en cuenta porque los tenemos pero no están disponibles, ¿vale? Incluso, es decir, cuando observamos en ese reactor donde tenemos las microalgas y las enzimas y vemos, bueno, no sé si la fotografía se puede ver bien, aquí estamos viendo tiempo cero y aquí estamos viendo los 90 minutos de digestión simulada, vemos que efectivamente las algas, bueno, están parcialmente hidrolizadas, no todas están hidrolizadas. Luego hay eso hay que resolverlo, ¿eh? Cuando uno quiere utilizar la microalga. Y la forma de resolverlo pues sería, ya lo ha mencionado el doctor Mancera, rompiendo esas microalgas, hidrolizándolas. Antes de incorporarla al pienso, en vez de ser cruda, la vamos a incorporar hidrolizada para facilitarle al pez el que puedan asimilar esos compuestos. No hay que olvidar decir, esto por ejemplo es una clorela. La clorela tiene una pared celular que tiene 100 nanómetros, pero es una barrera física que impide que las enzimas de los peces puedan entrar ahí dentro a poder digerir lo que hay. Por lo tanto, es importante romperla. De hecho, en las mismas simulaciones no se ven las fotografías, bueno, por la luz que hay en general, pero cuando nosotros hacemos distintos tratamientos a las microalgas para intentar aumentar esa biodisponibilidad, combinando o bien tratamiento enzimático o bien tratamiento físico y enzimático, pero alternando primero uno y luego otro, podemos constatar que efectivamente con respecto al control que estáis viendo aquí y estáis viendo aquí, cuando hacemos los diferentes tratamientos sube notablemente la biodisponibilidad tanto de aminoácidos como de glúcidos. Y esto es muy importante en el caso de los glúcidos porque nos está indicando que los glúcidos fundamentalmente forman parte de la pared celular y se está rompiendo, la estamos liberando, entonces estamos permitiendo el paso a que las enzimas del pez puedan tener accesibilidad a los componentes que tienen las algas que antes no podían hacerlo. En cualquier caso, es decir, cuando nosotros ya planteamos el uso de pienso, pues es muy sencillo, es incorporar básicamente un proceso de rotura mecánica y de rotura enzimática antes de que esa biomasa se pueda incorporar a los piensos, y de hecho lo hemos visto en los resultados anteriores, la biomasa hidrolizada mejoraba los resultados con respecto a utilizar la cruda, ¿vale? Bueno, otra cosa importante que tienen las microalgas es el contenido en lípidos. Aquí tenéis representado el contenido en lípidos de microalgas de agua dulce, de microalgas de agua salada. Y estamos viendo que el contenido es relativamente alto y que hay especies que pueden llegar a tener hasta un 75% de lípidos. Es decir, tienen un montón de lípidos que puede ser muy interesante. Pero más allá del contenido en lípidos, lo que nos interesa en las microalgas es el perfil de ácidos grasos que tengan esos aceites algales. Y cuando comparamos, aquí tenéis lo que tiene el aceite de pescado, que aproximadamente es un 12% de DHA, un 8% de EPA y un 1% de araquidónico, que estaría representado aquí. Cuando vemos microalgas, aquí estamos representando distintos tipos de microalgas, vemos que hay microalgas que pueden llegar a contener
hasta un 34% de EPA, un 11% de EPA y hasta un 9% de araquidónico, con lo cual podrían ser alternativas. Pero de esta misma gráfica sacamos una lectura, es decir, que no hay una única microalga que tenga un perfil de ácido graso similar al aceite de pescado y que por lo tanto tendríamos que pensar en consorcios o por lo menos en dos tipos de microalgas que complementen en una con otra un perfil similar al que tiene la harina de pescado. Eso ya está resuelto y a nivel comercial hay preparados que se venden que son alternativas al aceite de pescado. Hablábamos antes de que hay una empresa que ya vende aceite algal que es totalmente sustituto del aceite de pescado, ¿vale? Otro de los aspectos puntuales del uso de las microalgas es si afectan o no, por ejemplo, a la composición lipídica del músculo de los peces. En general no se afecta. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, en algunos experimentos es que el contenido en lípidos sí que puede disminuir y es porque las microalgas parece que estimulan un mayor uso metabólico de la grasa del alimento. Y más allá de eso, también hemos visto que cuando se utilizan determinados tipos de microalgas, fundamentalmente microalgas marinas, que son ricas en ácidos grasos poliinsaturados, eso se refleja luego en el músculo de los animales. Aquí estáis viendo que un 5%, 10% de isocris galvana en el pienso aumenta significativamente el contenido de DHA en el músculo de los animales, ¿vale? Otro de los componentes que también se han mencionado son los carbohidratos. Los carbohidratos pueden constituir entre el 5 y el 35% del peso seco, ¿no?, de la biomasa algal y fundamentalmente están constituidos por glucosa y otros monosacáridos cuya función principal es constituir la pared celular, que en el caso que nos atañe la pared celular es una barrera protectora que nos previene o nos evita la disponibilidad de los contenidos que tienen las microalgas en su interior. Por lo tanto, la eficiencia que tienen los peces para digerir esa pared celular va a depender mucho de qué composición de monosacáridos tenemos, cómo se unen uno a otro y si el pez posee o no las enzimas necesarias para poder romperla o hidrolizarla. En general, los peces herbívoros sí que tienen suficientes carbohidratos como para poder hidrolizar esa pared celular, pero en el caso de los peces carnívoros no es así y por lo tanto tenemos que tener en cuenta el romperla o el nivel de inclusión. Hay que pensarlo bien, es decir, no podría ser nivel de inclusión muy elevado, ¿vale? Otro de los aspectos interesantes, estos serían compuestos funcionales, las microalgas son ricas en astaxantina, que aparte de utilizarlos como componente para pigmentar la carne del salmón, el músculo del salmón, tienen también un papel como potenciadores del sistema inmune de los animales. Los betacarotenos son precursores de la vitamina A, también los tenemos en las microalgas, por la luteína también. Todo ello, más allá de lo que es el poder pigmentante, también se ha demostrado que tienen un efecto importante en lo que es para estimular el sistema inmune y por lo tanto pueden reforzar la capacidad de la resistencia a otras enfermedades. Nosotros en experimentos que hemos hecho, extrayendo los carotenoides de nanoclorosis gaditana, pues se obtiene un extracto que se puede incorporar al pienso directamente y un 2% de ese extracto nos incrementa en 400 veces el nivel de carotenoide en el pienso, con lo cual utilizando simplemente la mitad pues tendríamos 200 veces más lo que tiene un pienso estándar y por lo tanto es interesante. Además de los pigmentos, las microalgas son ricas en compuestos antioxidantes y estas gráficas que os demuestro aquí pues los tiene, si tenemos tanto compuestos, así que, por ejemplo, de dos tipos, estos serían antioxidantes, estos serían compuestos polifenólicos, niveles altos y son comparables a los que tienen otros alimentos que nosotros mismos los humanos consumimos y que tenemos claro que son fuentes de polifenoles y de compuestos antioxidantes y por lo tanto las microalgas también tienen ese tipo de compuestos. De hecho, cuando nosotros alimentamos a los peces con las microalgas y observamos el estado oxidativo de los músculos, aquí tenéis hecho un experimento con animales de talla comercial, esto es un experimento con piensos de destete. Esto sería el control, este es el nivel de oxidación lipídica que nos encontramos en el músculo. Recordad que tiene ácido graso poliinsaturado, se pueden oxidar. Cuando incorporamos microalgas se disminuye, pero cuando incorporamos microalgas hidrolizadas, que sería esto, H10, todavía se disminuye más porque aumentamos la biodisponibilidad. Y eso viene de aquí. Esto sería alga cruda, alga hidrolizada, el nivel de polifenoles a tiempo cero, a tiempo final de hidrólisis. Entonces, estamos viendo que cuando utilizamos biomasa hidrolizada, el nivel de compuestos antioxidantes es muy alto y por lo tanto se refleja aquí en el músculo de los animales que tienen mayor capacidad de prevenir la oxidación de los lípidos tisulares. Y en el caso de los peces de destete, animales pequeñitos,
también hemos comprobado igual. Y más interesante, es decir, en general si comprueba eso, es que cuando utilizamos biomasa hidrolizada, como la que estáis viendo aquí, un 5% de biomasa hidrolizada tiene los mismos efectos que un 10% de biomasa cruda. Las microalgas son ingredientes caros. El utilizar la hidrolizada nos podría permitir bajar el nivel y, por lo tanto, también ahorrar un poco de sobrecoste en la elaboración del pienso. Nosotros hemos hecho diferentes experimentos, lo ha mencionado el doctor Mancera, colaboramos, ¿no? Nosotros tenemos capacidad de hacer piensos experimentales para una infinidad de especies en diferentes calibres, con diferentes fórmulas. Ellos tienen un acuario excelente y hemos hecho ensayos en los que, bueno, utilizando distintas especies, distintos niveles de inclusión, distintos tipos de microalgas, lo que evaluamos son crecimientos, evaluamos la composición química de los animales, la funcionalidad digestiva, también evaluamos la calidad del pescado como propio, es decir, como producto ya para consumo, viendo una serie de parámetros que no voy a mencionar aquí, pero bueno, también quiero que lo sepáis. Y en general, para no aburriros con demasiados resultados, lo que sí os quiero poner aquí es una tabla de resumen en la que vamos a ver un poquito como si fuera un semáforo, luces de distinto color en función de si el efecto es positivo, negativo o neutro. En este caso el efecto positivo se va a detallar con el verde, el efecto neutro, es decir, no hay efecto, igual que el control, con gris, y un efecto negativo sería con rojo. Diferentes especies de peces, diferentes especies de microalgas, diferentes niveles de inclusión de esas microalgas en el pienso. Y en general 4 categorías de parámetros, por una parte lo que es el crecimiento y el aprovechamiento de los nutrientes, por otra parte lo que sería la composición química de las carcasas, de los filetes de los animales, las enzimas digestivas como funcionalidad digestiva, es decir, de aprovechamiento de nutrientes, y otra cosa también muy importante que se ha mencionado, que es el estado de la mucosa intestinal, la salud de la mucosa intestinal. Pues bien, el número de luces rojas es pequeñito, el número de luces, digamos, grises es general, pero bueno, quiere decir que no hay efecto negativo, por lo menos igual, pero sí se nos encienden aquí un montón de lucecitas verdes en la parte final, que es el estado de la mucosa intestinal, es decir, una mucosa intestinal más sana que con respecto al control, la mucosa intestinal más sana quiere decir menos susceptibilidad a la presencia, a la posibilidad de invasión por potenciales patógenos que estén en el intestino, y mucosas que pueden absorber mejor los nutrientes. Antes los veíamos en uno de los experimentos que mencionaba el doctor Mancera, es decir, había mejor aprovechamiento de los alimentos. Igual crecimiento, pero sí había un mejor aprovechamiento, más ahorro en la cantidad de pienso que se puede administrar. Luego es interesante. Yo sé que, bueno, una imagen, aunque se ve regular, una imagen sí convence, vale más que 1000 palabras. No sé, creo que no se va a ver bien, pero bueno, aquí tenéis 2 lenguados, 2 series de control, y estos son lenguados alimentados con microalgas. Sí que se observa un efecto interesante en la coloración del lenguado, que le da un aspecto como más similar al salvaje, es un aspecto más apetecible por parte del consumidor. Luego también es un valor añadido que tiene el uso de la microalga. Efectos o ideas para retener después de esta charla es que las algas en general se pueden utilizar para sustituir la harina de pescado y el aceite de pescado. Habría que pensar, ¿no?, en función del precio que tiene, hasta qué niveles. Sí lo podríamos utilizar como aditivo porque hemos testado una serie de efectos sobre el crecimiento, sobre el metabolismo lipídico, sobre proporcionar compuestos antioxidantes que previenan la oxidación de los lípidos, mejoran la composición química de la calidad del filete, modulan la pigmentación del pez, aunque no se ha visto claro, pero también lo hemos medido, mejora la integridad de la mucosa intestinal, incrementa el nivel de actividad enzimática y también tienen ciertos efectos sobre el estado inmune, que también se ha mencionado anteriormente en la primera charla. Ahora bien, lo que no podemos es sacar una regla general, porque los efectos de las algas en general son dosis dependientes, son específicos tanto en función del tipo de alga que utilizamos como el tipo de pez que estemos trabajando, y que por lo tanto no podemos generalizar y que hay que seguir trabajando. O sea, podemos responder preguntas, pero se nos abren más y habría que investigar cada caso particular, cada alga, cada pez, cada estadio dentro de cada pez, para ver cuál sería el nivel más adecuado. Finalmente, es decir, agradecer a todos, bueno, todo esto no es un trabajo de uno solo, que sino son de un grupo de investigación y de otro grupo de investigación con los que colaboramos, que incluye, bueno, la Universidad de Málaga, la Universidad de Cádiz, Santander, el Toruño de Cádiz, de Huelva, el Servicio de Piensos Experimentales y la empresa que se ha mencionado, Spin-Off, que es de la Universidad de Almería, en la cual, bueno, también formamos parte nosotros de ello. Así que muchas gracias por su atención.